Y continuando con el tema anterior, sí, las funciones trigonométricas, me voy a acercar un poquito, aquí así, que se vea un poquito más claro. Las funciones trigonométricas nos ayudan a encontrar estos valores, y estos valores son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estos, digamos que son eh, los nombres que tienen eh, las relaciones entre los ángulos y los lados del triángulo rectángulo. La apertura de cada ángulo se determina por las funciones seno de C, o sea, el seno, la función seno, perdón, no es seno de C, sino la función seno va a ser igual al cateto opuesto, y vamos a hablarlo aquí. Si estoy hablando del ángulo delta, ojo, porque podría estar hablando del ángulo alfa, beta o cualquier otro que fuera este, pero aquí estoy hablando de este. Por lo tanto, si estoy hablando de este ángulo, el cateto opuesto a delta es este de aquí. El cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente a delta es este de acá. Debe de quedar bien claro este punto, porque eh, ya anteriormente, bueno, en otros cursos vimos un poquito del triángulo rectángulo, algunos ejercicios, algunos. Aquí va el concepto y vamos avanzando un escalón más en el concepto del triángulo rectángulo. Entonces, si estoy hablando de este ángulo, este es el opuesto. Si estoy hablando de este ángulo, este es el adyacente. Si estoy hablando de este ángulo, este es el adyacente y este es el opuesto. Ok, entonces, el seno del ángulo delta, el seno del ángulo delta, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si este valiera 3 y este 7, el seno sería igual a 3 séptimos, este entre este. Así ya más o menos voy comprendiendo a qué se refiere con el seno opuesto contra el cateto opuesto contra sobre la hipotenusa. Ese es el seno, pero el coseno, ¿ok? La función coseno de delta va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y la tangente, dependiendo que quiera sacar, si quiero sacar grados, radianes, es la función que voy a utilizar. Entonces, la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, Déjenme ver, aquí tengo una pequeña duda, permítame. Está. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y coseno es igual a cateto adyacente. Este de aquí, perdón, tengo un error, lo tengo que cambiar y qué bueno que me doy cuenta ahorita, porque no pueden ser dos iguales. Ok, y este va a ser igual a esto. Ahí está. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, ok, es igual a seno sobre coseno, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí está, este sí lo tenemos correcto. Y luego la cotangente
La cotangente es cateto adyacente entre el cateto opuesto. Aquí sí, aquí. Y ese es lo contrario. La tangente es lo contrario a la cotangente. ¿Se fijan? Aquí tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente y acá es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Por lo tanto, la secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y es lo contrario al coseno. ¿Ok? La hipotenusa se viene para acá, el cateto adyacente hacia acá. La cosecante va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, lo contrario al seno. Entonces, si nos fijamos, estas tres de aquí son lo contrario de las de arriba. ¿Ok? Cada una con su correspondiente. Esta contraria a esta contraria a esta, y estas dos puntitas contrarias entre ellas, sí, entre ellas mismas. ¿Ok? Para que esto quede más claro, nos venimos aquí y tomando la referencia que tengo, también el ángulo delta, sabiendo que esta es la hipotenusa y este es el cateto opuesto a delta y este es el cateto adyacente a delta, entonces vamos a definir como seno de x como la función seno de x. O sea, sen x es igual a la función seno de x. Así se va a entender. Para ver la función en un plano cartesiano, usamos los radianes, ¿ok? Ya que son en trigonometría, es la longitud y apertura de los ángulos, lo que decía yo al principio, ¿ok? Si empezamos a contar desde 0 hasta 2pi, se completa un ciclo. 0, 1, 2, 2.1, 2.3, 2.14, 15, 16. Hasta ahí se completa un ciclo, es decir, una circunferencia. Se dice, se completa un ciclo, periodo o círculo. ¿Ok? Después de ahí se vuelve a repetir. Entonces volvemos otra vez. Este, es como si contara yo 1, 1.5, 1.7, 1.9 hasta llegar al 2, 2.1, 2.3, 2.14, 16 y luego empiezo otra vez a contar desde cero. Si asignamos todos estos valores a la función seno de x en una tabulación y obtenemos los pares ordenados usando una calculadora científica, ¿ok? Si tenemos o una computadora también, entonces, viéndolo desde aquí, yo tendría un círculo. Aquí lo puse así, pero no lo puede hacer. Déjenme ver si lo podemos reducir más. Se defiende. No, se pierde. O sea, quiero hacer dos medios círculos. Vamos a imaginar que tenemos dos medios círculos. Es decir, aquí llega a la mitad y lo sigue acá al otro lado. Y entonces completo un círculo. Si este lo puedo doblar hacia acá, tendría un círculo perfecto. Si empezara yo a contar cuando x vale 0, x valdría 0. Cuando x vale pi entre 4, vale 0.71. Y si yo hago esta gráfica, voy a obtener esto. Entonces, ya vi la recta, cómo se comporta en el plano cartesiano. No vi la parábola, que es una figura así como esta. Y ahorita estoy viendo las funciones trigonométricas, que tienen otro comportamiento. ¿Ok? Eh, en su material de la página 60 a la 62 pueden ver el comportamiento gráfico de una función. Pueden darse una vuelta y echarle una ojeada para que
quede un poquito más entendible. Vamos a analizar la cuestión de la continuidad. Continuidad es un punto. Una función f es continua en la variable c si se cumplen las tres condiciones siguientes. Si la función está bien definida, si el límite de x que tiende a c en la función existe, si el límite cuando x tiende a c en la función es diferente de la función complementaria. La continuidad sobre un intervalo abierto son conceptos que sé que van a quedar así como que atrasados en el recuerdo, y por eso me brinco mejor a lo medular de las funciones trigonométricas que vienen como parte del material. Dice, las razones trigonométricas, no se refiere a las funciones, de un ángulo son las obtenidas entre los tres lados, o sea, este y este. Esas relaciones trigonométricas son las que determinan que los los ángulos sean más chicos o más grandes. Es decir, las comparaciones de sus números, de sus cocientes, de sus tres lados, A, B y C, existen, A, B y C, o sea, a eso se refiere. Y existen seis funciones trigonométricas, las que acabamos de ver: seno, coseno, tangente, cosecante y secante. Si las junto, yo puedo agarrar estas tres primeras, dos letras: seco, taco, seco. Seco, taco, seco. Si me las aprendo así, seco, taco, seco, después traigo C, seno, coseno, tangente, cosecante, secante. No voy a volver a decir aquí seno porque ya lo dije acá. Y aquí en estas tres, es seno, secante y tangente. Es una manera de aprendérselo, si se lo quieren aprender, que de alguna manera siempre vamos a acudir a las tablitas, a los acordeoncitos para resolver ecuaciones de este tipo. Y se obtienen a partir del triángulo rectángulo. Bueno, dije siguiente, pero ya lo estamos viendo aquí arriba. Y lo vuelvo a ver de esta manera. La hipotenusa, cateto opuesto a A, cateto adyacente a B. Repaso. Cateto opuesto a B, cateto adyacente a A. Entre más lo vea, más claro va a quedar. Entonces, ¿dónde el ángulo beta y el ángulo alfa, el cateto B, el cateto A y la hipotenusa, los ángulos o vértices A, B y C, se relacionan? Entonces dice que la función seno se obtiene al dividir el cateto opuesto al ángulo al que yo quiera entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí está. A eso vengo aquí. ¿Ok? Sobre la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo alfa, este de aquí, va a ser igual a A entre la hipotenusa, porque A es el cateto opuesto al ángulo. El seno de beta, o sea, el seno de este, va a ser igual a B, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, o sea, esta de acá. Entonces, ambas tienen nomenclaturas diferentes. Una es A entre hipotenusa, la otra es B entre hipotenusa, porque los ángulos son diferentes. Aquí voy a ver entonces la gráfica de la función seno en el plano cartesiano y me va a dar esta ecuación. Lo que yo quise dibujar anteriormente, aquí lo puedo ver más claro. Luego, en, en este contexto, la función coseno dice es igual al cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. O sea, el adyacente ahora va a ser B. Si me refiero al ángulo alfa, el coseno de alfa es igual a B entre la hipotenusa. Y el coseno de beta es igual A entre la hipotenusa. Y va a ser algo semejante, pero no comienza aquí. Ahora comienza más arriba. Es la función coseno. Entonces, si la voy a identificar de una manera sencilla, la función seno empieza de aquí. La función coseno empieza de arriba. La función
tangente, estas se llaman asíntotas. Tienen una forma diferente. Aquí la estamos viendo. Esta es la gráfica de una función tangente. La función tangente va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que va a ser A entre B o B entre A. ¿Ok? Aquí entonces, esta va a ser la función tangente. Cuando vean estas falditas así, se me figuran faldas, pues como que andan bailando. Se va a referir entonces a la función tangente. Entonces llevamos seno, coseno, tangente. La función cosecante, ¿sí? Van a ser unas parábolas invertidas, compañeras. Es un círculo completo. Esta de aquí, se supone que si las juntamos, si a esta le damos vuelta, a esta la juntamos y la pegamos acá y las volvemos a juntar, todas van a darnos un círculo. Estas juntadas van a darnos un círculo. Estas también juntadas nos van a dar otro círculo, que es la función secante. Entonces, identifiquemos que esta es la función cosecante y esta es la función secante, de acuerdo a lo que estamos viendo. Estas falditas que vemos aquí son semejantes a estas, pero acá están unas despegadas y aquí estas no, todas están juntas. ¿Ok? Y siempre van a ser así, no es que es, a ver, ¿y por qué no las juntamos? Porque entonces si las juntamos va a ser un círculo, no va a ser la función cotangente. Siempre se van a presentar ellas de la misma manera y eso no se lo podemos cambiar. Aquí están. Aquí están estas, que es la función secante y la función cotangente. Y aquí tenemos un resumen de las, esto lo van a poder ustedes ver aquí en el video las veces que quieran. Ahí está la derivada de la función seno de x es igual al coseno de x. La derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Y me van a servir para en un momento dado, después, bueno, resolver ecuaciones en el momento que se requiera, ¿no? Aquí estaría entonces. Hicimos este pequeño paréntesis, ¿ok? Y lo dejé hasta este momento para dejar esto para este momento. Aquí está. Mm, Aquí está. Deben estar viendo ya las funciones trigonométricas, que fue donde nos quedamos en el video hace rato. ¿Ok? Entonces dijimos, vamos a ver las funciones trigonométricas. Pausé este video, me metí al otro, vimos las funciones trigonométricas que veníamos analizando, más o menos ya íbamos perfilando desde aquí. Vimos esto, fuimos a verlas y luego nos regresamos aquí. Entonces, las reglas de derivación que hemos definido hasta ahora, dicen, nos permiten encontrar la derivada de una función compuesta como 3x más 5 a la cuarta, a menos que desarrollemos el binomio, porque también aquí es muy importante recordar cómo se desarrolla el binomio al cuadrado, el binomio al cubo, el binomio a la cuarta, y que luego se apliquen las reglas ya conocidas, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo tengo 3x cuadrada más 5 elevado al cuadrado, es lo mismo que multiplicar 3x cuadrada más 5 por 3x cuadrada más 5. Y al multiplicar 3x cuadrada más 5 por 3x cuadrada más 5, me queda igual a 9x cuadrada más 30x más 25. ¿Y de dónde? Bueno, de que al multiplicar 3x más 5 o por 3x más 5, 5 por 5 me da 25, más por más me va a dar más. Y luego 5 por 3 me da 15. Como x está aquí involucrada, se la trae para acá, 15x. Más por más también da más.
Aquí como todos son positivos, todos van a ser positivos. Y luego 3x por 5, 15x. Más por más da más. 3 por 3 me da 9. X por X, X cuadrada. Menos por menos da más también. Entonces, como todos son positivos, estos dos no se eliminan aquí. El 15 y el 15 no se eliminan. Como los dos son positivos, se suman. Por eso me queda 9x cuadrada más 30x más 25. ¿Ok? Y si nos fijamos aquí, podríamos utilizar el triángulo de Pascal para resolverlo. Por eso les digo, cada tema de las matemáticas tiene ramas hacia los lados que no terminaremos jamás de explorar. Sin embargo, si, si seguimos la formulita que dice que para resolver un binomio al cuadrado es igual al el primero de ellos al cuadrado. 3x por 3x, 9x cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo. Es el primero al cuadrado. Así es. Más el doble producto del primero, es decir, 2 por 3, 6. Por el segundo, que es 5. 6 por 5 me da 30. 30x. Más el segundo al cuadrado. 5 por 5, 25. ¿Ok? Esta cancioncita se la aprenden o la hemos aprendido desde la secundaria. Que para desarrollar un binomio al cuadrado va a ser igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si se aprenden esa fórmula, resuelven esto con los ojos cerrados. El primero al cuadrado, 3 por 3, 9x cuadrada. Más el doble producto del primero, o sea, 2 por 3, 6 por 5. Por el segundo, 30x, más el segundo al cuadrado, 5 por 5, 25. De ahí no se pierde uno si seguimos la secuencia. Luego, las reglas de derivación que hemos definido hasta ahora, no nos permiten encontrar la derivada de una función compuesta como esta que tenemos aquí. No se va a poder aplicar directamente. O sea, no puedo decir que la derivada de 3x más 5 va a ser igual a 4 por 3x más 5 elevado a la tercera potencia. No. Tendría que desarrollar el binomio a la cuarta potencia. Y luego se aplicarían las reglas ya conocidas. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo yo función de x igual a 3x más 5 al cuadrado, ¿ok? No podemos decir que sea igual a 2 por 3x más 5 a la 2 menos 1 a la 1. No, es incorrecto. Primero, debo de desarrollar el binomio. Y el binomio dice que aquí el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Una vez que lo tengo aquí, digo 3 por 3 me da 9x al cuadrado. 2, por lo que resulta de 3 por 5, que me dan 15, aquí son 30, la pura x. Y 5 por 5, 5 al cuadrado me da 25. Bueno, al tenerlo aquí de esta manera, ahora sí, la derivada de esta función, porque ya está fuera del paréntesis, ya está desarrollada, va a ser igual a 2 por 9, 18. X, porque al 2 le quito 1. Luego, 1 por 30, 30. X a la 1 menos 1 me da 0, se queda sola. Y toda derivada de un número cualquiera se elimina. Por lo tanto, la derivada de 3x más 5 al cuadrado es igual a 18 más 30. Y faltaría, aquí tendríamos que meternos a analizar el teorema perdón, analizar el triángulo de Pascal para resolver no solamente al cuadrado, sino al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a cualquier potencia que quiera, porque tiene una secuencia especial. Ok. Bien, viendo entonces el contenido de esta manera, veamos que lo que parecía ser una diapositiva, un juego de diapositivas, este material, acuérdense que lo mandé como ejercicio sugerido para realizar, está en el Classroom.
16 pequeñas diapositivas, pues nos llevó bastante tiempo al ver la derivada, la primer regla de la derivada. La pueden analizar aquí, si pausan y adelantan su video leyendo a detalle. Y luego vimos la segunda y la tercera. La segunda función o la segunda regla de la derivada y la tercera regla de la derivada también. Después de aquí nos pasamos a la cuarta, ¿sí? Donde también la analizamos, comprendimos el concepto, desarrollamos y ahora pudimos aplicar la cuarta regla. De aquí vimos este caso cuando ya comienzo a ver cuadrados, quebrados, y me dan resultados ya más particulares. Y luego las funciones con números irracionales, derivadas de números irracionales, que eso fue lo que cerramos el día de hoy. Nada más que aquí entre este intermedio, pues se nos atravesó las funciones trigonométricas que tuvimos que ir a darles una vuelta y luego regresar para continuar desarrollando el concepto. Y cerramos entonces con el binomio al cuadrado, que aquí más abajo, en su momento, estas van a ser para desarrollar al cubo, a la cuarta, a la quinta. ¿Ok? Mientras pueden buscar el triángulo de Pascal, cómo se aplica para desarrollar binomios a cualquier potencia. Bien. Cerramos entonces con las derivadas, este ciclo de diapositivas y el contenido del material.